esperaba verte allí. Qué divina interrupción tu voz. Escuchar. Ya no pude ser igual. Simplemente tuve que cambiar. Al oír tu voz decir, oh, oh, sígueme sin ver atrás, sígueme hasta el final, sígueme, te quiero usar, ven ahora, ven ahora. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, hermanos que nos escuchan? Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa El Mundo Real. Les saluda a su servidor Warner Pérez junto a Sherik Jiménez, que en esta ocasión traemos un tema acerca de una persona, un personaje bíblico, y vamos a estar revisando más o menos cuál fue ese proceso que esa persona llevó desde que vio por primera vez a Jesucristo, el Maestro, caminando por cerca de las costas del mar de Galilea, ¿verdad? Y lo que él estuvo predicando y cómo esta persona conoció de Dios y conoció el mensaje también que Jesús andaba predicando y el propósito que Dios tenía para él a través del Señor Jesucristo, ¿verdad, Sherik? Sí, claro, un saludo a todos nuestros oyentes, cada hermano que nos está escuchando. Y sí, el tema de hoy me parece interesantísimo. Vamos a hablar acerca de Pedro. Y si hay un ejemplo de un cristiano y de un hijo de Dios, es Pedro. Pedro tiene prácticamente todas las facetas que tienen la mayoría de los hijos de Dios, y vamos a irlas viendo a continuación. Amén, Juan. Claro que sí. Y para iniciar vamos a introducir con el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 4 verso 17. Esto es después de que el Señor Jesucristo ya había pasado su tentación en el desierto, y dice la palabra que él venía lleno del poder del Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Entonces en el 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén, Juan, qué interesante. Y el primer punto aquí es, una de las características de Pedro es la obediencia que tuvo. Jesús no tuvo que echarle un sermón, ni tuvo primero que predicarle la ley. Jesús simplemente se le acercó a Pedro y dijo, sígueme. Dice la Biblia que Pedro se levanta y simplemente le sigue. Es tan sencillo, ¿verdad? Es una persona que desde que ve a Jesús dice, bueno, aquí está mi futuro, aquí hay algo para mí, y es una persona lanzada, siempre hacia el frente. Tal vez no calculó en ese momento, ¿verdad? Pero cuando vio a Jesús venir y cuando vio tal vez el poder que Jesús tenía en sí, el poder del Espíritu Santo, la llenura que Jesús traía en sí, el poder de Dios, entonces Pedro simplemente se levanta con su hermano Zebedeo y le sigue. Amén. Amén, claro que sí. Yo me imagino que Jesús en ese momento, o sea, antes de eso, él simplemente había sido un carpintero, había llevado una vida relativamente normal, ¿verdad? Siempre guardándose para Dios en santidad, pero ya después de el tiempo en que él cumplió con lo que fue el bautismo por medio del Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego la tentación, entonces él ya viene a dedicarse directamente a lo que es el ministerio. Entonces era una palabra de poder, era una palabra de autoridad, y entonces seguramente Pedro tuvo que haber sido sensible al amor de Dios y al poder de Dios en él, ¿verdad? Entonces más adelante también vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 14, 27, donde dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué increíble, ¿no? Claro, War. Este Pedro era un tortero. Yo simplemente digo que era uno de esas personas que hacían las cosas impulsivamente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde Pedro llegaba y simplemente decía algo y ya listo, y lo hacía, y después tenía las consecuencias. Hizo muchas cosas positivas a como hizo muchas cosas negativas. Por ejemplo, está el capítulo cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso está en Mateo capítulo 16. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre, Jesús dice algo y Pedro sale de primero. Jesús se echa al agua y Pedro viene detrás. Jesús hace algo y Pedro lo sigue. Y luego Jesús hace esta pregunta y dice, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bendito eres, ¿verdad? Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo ha revelado Dios mismo. Claro que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, qué característica más interesante de Pedro, ¿no? Desde que ve ese capítulo, y si uno se detuviera y solamente hubiera leído eso, uno dice, este es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro es un hijo de Dios. Dios mismo le ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo se lo dice. Y más adelante vemos que, al contrario, Pedro hace eso. Imagino que Dios le diga a uno, Dios mismo te lo ha revelado, eres un bendito, eres... Y prácticamente lo felicita. Y después vemos el siguiente ejemplo, que es cuando Pedro más bien se equivoca. Y Pedro llega y dice, Jesús llega y después, cuando está a punto de ser entregado, Pedro le dice, no vaya Jesús, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y le dice directamente a Pedro. Entonces, vemos en un ejemplo cómo Pedro es usado por el Señor, cómo Pedro tiene una revelación de Dios de que Jesús es el Hijo de Dios, pero después Pedro es usado por Satanás para decirle a Jesús, no vaya a la cruz. Y Jesús de inmediato reconoce que ese ya no es Pedro, sino que ese es Satanás dentro de Pedro. Y así como eso vemos un montón de ejemplos de Pedro, ¿verdad? Sí, y o sea, tal vez en determinado momento él permite que el Espíritu Santo le vaya guiando, le vaya enseñando y le vaya dando esa revelación, ¿verdad?, de quién es Jesús y de quién es Dios en su vida, ¿verdad?, que es el mismo Jesucristo. Y también llega un momento en que él, por alguna razón, permite que el enemigo entre en su vida y lo use, y empieza como a reconvenir o a aconsejar a Jesús de que no permita que vaya a Jerusalén y le hagan todo lo que tenían que hacerle, porque si no hubiese pasado ese proceso, entonces Jesucristo no hubiese podido cumplir el propósito por el cual venía a esta tierra, ¿verdad?, que era para llevar los pecados, para morir por nosotros, para poder traer redención a cada una de las personas que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y también vamos a ver más adelante en el capítulo 26, en el versículo 69 en adelante, cómo fue que en el momento en que arrestaron a Jesús, Pedro iba detrás, dice, pero andaba como escondiéndose, porque él tenía como ese temor de que también lo pudiesen arrestar a él, de que también pudieran hacerle daño, matarlo. Y entonces ahí explica cómo Pedro negó al Maestro, negó a Jesús, a su Señor, a su Dios 3 veces. Y luego de esto se cumplió lo que Jesús le había dicho a él, que iba a cantar el gallo 2 veces. Y entonces él dice, por ejemplo, en el versículo 74, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar y decía, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Eso significa que en él hubo también a partir de ahí un arrepentimiento, ¿verdad? Hubo un cambio de su sentir, un cambio dentro de lo que él quería para su vida y para su relación con Dios, ¿verdad? Porque él en el momento tuvo miedo, pero al mismo tiempo él sabía que lo que había hecho estaba mal, y entonces empieza también Dios ese proceso para que él pueda cambiar, para que él pueda mejorar y sobreponerse tal vez a muchas actitudes negativas que había tenido hasta ese momento, ¿verdad? Qué bueno ese War. Yo quiero tocar aquí un punto importante. Quiero traer esa enseñanza a hoy, al siglo XXI, a la iglesia de hoy. Los cristianos torteros, los cristianos a lo Pedro, por decirlo así. ¿Y cuántos cristianos nos hemos equivocado, verdad? Usted nos contaba la historia de cómo llega Pedro y niega a Jesús. Pedro caminó con Jesús. Y lo negó 3 veces. 3 veces. Pedro camina con Jesús. Está al lado de Jesús. Ve la multitud de milagros que hace. Ve al ciego ver,
ve al cojo saltar y los prodigios cuando se multiplican los panes y los peces. Pedro prácticamente camina con Jesús y no solo eso, tiene la revelación de que él es el Hijo de Dios. Y en determinado momento Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, bueno, no, nunca lo voy a hacer, pero en realidad lo termina haciendo. Cuando Pedro niega a Jesús, ¿cómo se sentiría usted? Póngase usted en el lugar de Pedro. O mejor dicho, hoy en día la iglesia, ¿cuántas veces no ha cometido fallos delante de Dios? Y fallos catastróficos, usted sabiendo el evangelio, sabiendo que usted es un hijo de Dios, y llega y se equivoca. Y es aquí donde queremos traer esta prédica para usted, querido, amado y hermano y hermana. ¿Cuántas veces usted no se ha equivocado? ¿Cuántas veces usted no ha pecado? Y vea el ejemplo de Pedro, sabiendo que Jesús era Dios, aún así cometió el pecado. Hay gente que dice, es que si yo hubiera caminado con Jesús tal vez no sería tan carne molida. Si yo hubiera caminado con Jesús como lo hicieron los apóstoles, yo hubiera tenido esa revelación de verlo cara a cara y tal vez nunca le hubiera fallado. Pues mentira. Usted hoy tiene la revelación de quién es Jesús, tiene el Espíritu Santo entre usted. ¿Y cuántos cristianos no le han fallado? ¿Cuántos cristianos no han caído en fornicación? Y hablo cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos que en determinado momento conocieron a Jesús, tienen la llenura del Espíritu Santo y cometen sus errores. ¿Cuántos cristianos no han caído en fornicación, en adulterio? Grandes ministros que han venido y han pecado y han fallado delante de Dios, así como Pedro, que Pedro negó a Jesús, pero ¿cuántos cristianos no han cometido pecados similares? Sí, qué importante eso que decía usted, porque sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios nos revela en su palabra, que Dios en cierta forma es un Dios de oportunidades, es un Dios que a pesar de que nosotros caigamos, Él nos ayuda a levantarnos, Él nos restaura, Él viene a nosotros con su amor, con su misericordia. Si nosotros nos arrepentimos de verdad de todo nuestro corazón, cambiamos nuestra manera de vivir, entonces Él puede perdonar esos pecados, perdonar la maldad que hayamos hecho, el error, el fallo que hayamos cometido, y entonces de esa manera empezamos a caminar una vida diferente, empezamos a hablar de forma diferente, empezamos a actuar de forma diferente, porque al final de cuentas eso es lo que le agrada a Dios. Él no espera que uno sea una persona que cumple con todo siempre y nunca va a cometer un error, sino que más bien Él sabe que nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, esta maldad, y entonces también, por ejemplo, en la epístola del apóstol Juan, Dios nos habla y nos dice, hijitos, no pequen, pero si acaso llegan a pecar por alguna debilidad, por alguna circunstancia, llegan a fallar, llegan a alejarse, a enfriarse, o como queramos llamarle, ¿verdad?, tenemos abogado para con el Padre. Y el mismo Jesús que llevó nuestro pecado, Él es nuestro abogado, el que ahora está con Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros, para que podamos esforzarnos cada día más, para que podamos levantarnos, para que podamos intentar una vez más volver a agradar a Dios, volver a meternos en su palabra, a estudiar la palabra, y que sea, por ejemplo, el Espíritu Santo enseñándonos esa palabra y que pase a ser rema en nuestras vidas, porque lo importante aquí no es que andemos siempre la Biblia en la mano y que todo el mundo nos vea con la Biblia y que diga que somos cristianos y todo esto, sino que esa palabra que andamos en la mano también podamos estudiarla, también podamos conocerla a profundidad, y que esta palabra a través del Espíritu Santo y de la misericordia de Dios pase a ser rema en nuestras vidas, y entonces vamos a actuar conforme a esa palabra, vamos a pensar conforme a esa palabra y vamos a demostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios que nos enseña en su palabra y que tuvo con nosotros primeramente al perdonar nuestros pecados, y eso lo vamos a reflejar a todos aquellos que nos rodean, llámese hermanos, llámese padres, llámese hijos, llámese hermanos de la iglesia, llámese compañeros de estudios o de trabajo, ¿verdad? Esto tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Así es, War. Yo me quedo en ese punto. Y lo que usted decía es muy interesante, War, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser reflejada con cada persona. Ahora imagínese usted, cristiano, usted que nos está escuchando, si usted es apartado de los caminos de Dios. ¿Por qué las personas se apartan de Dios? Un gran porcentaje se apartan porque han caído en pecado. Tocamos el tema de caer en pecado, y caer en pecado no es de un día para otro, ¿verdad? Me gusta mucho la prédica, porque caer en pecado es cuando se empieza a ser tentado y por sus propios deseos pecaminosos, si usted en determinado momento cae en pecado, por decirlo como Pedro, en determinado momento usted llega, le falla a Dios. ¿Y cuál es la reacción de Pedro cuando le falla a Dios? Si usted se pone a leer la Biblia, se da cuenta que Pedro regresa al lugar donde Jesús lo encontró.
Pedro, ¿qué era antes de que Jesús lo encontrara y le dijera que iba a ser pescador de hombres? Era un pescador. Y Pedro, cuando le falla a Jesús, va a ser pescador. Se devuelve a ser pescador. Pedro se devuelve a lo que era antes. Entonces yo le envío esta prédica a muchos cristianos que han fallado. Como les digo, que han caído en mentira, que han caído en fornicación, que han caído en adulterio, que han caído en malos pensamientos, que se han devuelto atrás. Bueno, le tengo una noticia para usted, amado y amada. Usted no es un perdedor, usted es un hijo de Dios. Y así como Pedro fue llamado y falló una vez, vamos a dar cuenta y usted diría, y ahí quedó la vida de Pedro, hasta ahí llegó Pedro. No, si usted se pone a ver la Biblia, se da cuenta que Pedro llega a ser incluso un pastor, un apóstol, y no solo eso, nos deja un legado de 2 cartas más adelante en la Biblia. Y más adelante vamos a tocar ese tema, ¿verdad, Juan? Entonces yo digo a los cristianos, usted falló, póngase en el lugar de Pedro. Usted niega a Jesús 3 veces y Pedro se devuelve y al pasado de él, simplemente se devuelve a lo único que sabe hacer. Yo imagino a Pedro diciendo, ya, y le fallé a Dios, todo decepcionado de sí mismo, como imagino que se deben de sentir muchos cristianos cuando le fallan a Dios, decepcionados de sí mismos. Cuando se le falla a Dios en gran manera, usted dice, conocí a Dios, conocí su verdad, aún le serví en una iglesia y le fallé. Y eso es lo único que hace es apartarse. Bueno, fue lo que hizo Pedro. Pero ¿qué hace Jesús? No sé si me ayudas a leer ese versículo. Claro que sí, está ese pasaje en Juan 21, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 10, por ejemplo, podemos empezar a leer, donde dice que ellos venían de pescar y entonces Jesús se les aparece una vez ya resucitado, ¿verdad? Y les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Qué bueno ese detalle, Juan. Pedro estaba pescando, llega Jesús y les dice, tienen algo de comer, pero todavía no de Jesús. Él no todavía se le muestra como Jesús, sino que está con su manto encima, y le dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos responden, no. Entonces Jesús les dice, echen la red al agua, y ellos obedecen, y nuevamente cuando la sacan lleno de peces, sacan 153 peces, imagínense, y aún así la red no se rompió. Cuando Pedro ve eso, imagino que Pedro piensa, sí, claro, ese Jesús, ese milagro yo lo conozco, ese milagro yo ya lo he visto antes. Y Pedro reconoce inmediatamente que es Jesús. Jesús llega y busca a Pedro de nuevo, y más adelante vemos cómo Jesús le pregunta a Pedro, 3 veces fueron las que negó Pedro a Jesús, y Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí. Y Jesús, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Jesús le pregunta no a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde de nuevo, sí, Señor, te amo. Y no solo eso, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted, hermano, y yo nos equivocamos, como Pedro se equivocó, cayendo en cualquier pecado que sea, el destino de nosotros no es echarnos a morir. El destino de nosotros no es echarnos a llorar. Sí, claro, usted tiene que sentir mal para que se arrepienta más adelante, pero usted no se puede apartar de los caminos de Dios. Su actitud debe ser la misma que la de Pedro. Jesús llega siempre y siempre te está buscando. Y Jesús no solamente le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, te amo, sino que solamente, Jesús le da una encomienda a Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, sé un pastor, te voy a hacer pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Te voy a hacer pescador de ovejas, de peces. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender con los hijos de Dios? Que si usted se pone a escribir a leer la historia de Pedro, se da cuenta que más adelante, Pedro, cuando Jesús se va, Pedro queda, y ya lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro da una charla acerca de Jesús, y hay 3,000 convertidos, y luego hay 5,000 convertidos. Sí, eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el 42, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, después de que Cristo viene y ya resucitado habla con Pedro en esa playa donde compartieron el pan, los peces, donde Jesús hizo el milagro,
de esa gran pesca, ¿verdad? Entonces él le da esta oportunidad a Pedro de que él se arrepienta y de que él, a través de su actitud y sus acciones, demuestre que de verdad le ama y de que de verdad está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, a servirle a él y a vivir una vida de acuerdo con el propósito que Dios tenía para él. Entonces en esta ocasión, en el libro de Hechos, fue el momento, en aquel día maravilloso de Pentecostés que estaban celebrando los judíos, en que el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan poderosa que era como Cristo lo había profetizado, ¿verdad? Cuando estaba con los apóstoles, y les dijo: quédense aquí, y entonces dentro de no muchos días yo les enviaré a ese otro Consolador, a ese Espíritu Santo, para que los llene de poder y para que vayan y prediquen a todo el mundo. Y entonces en esa ocasión dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, con ese poder, con esa autoridad, sin nada de lo que pueda pensarse como vergüenza o temor, y habló a la gente. Y entonces esta gente, al ver el poder del Espíritu Santo y al ver la autoridad de las palabras que Dios ponía en la boca del siervo, entonces se convirtieron 3,000 personas, y más adelante en otro discurso se convierten 5,000. Qué bueno esto, ¿verdad? Qué increíble testimonio de Pedro, de una persona que todos podemos aprender, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios. Y ya casi para ir cerrando, también me gustaría compartir el pasaje que está en Hechos 5:14 en adelante, donde dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Qué bueno eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos. Dice: gran número así de hombres como de mujeres. Qué bendición. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces aquí estamos viendo que una persona que se había dejado usar por Dios, que había permitido que esta segunda oportunidad, este perdón y esta misericordia de Dios alcanzara su vida, y entonces se arrepintió de lo que había hecho antes de negar a Cristo, y demostró con sus obras y con su actitud que de verdad amaba al Señor Jesús y quería servirle y honrarle con su vida. Y entonces el Espíritu estaba honrándolo y estaba actuando a través de él en sanidad y en milagros a tantas personas. Qué lindo ese tema que tocaba usted, ese punto, que es la segunda oportunidad. Y ese es lo que queremos tocar hoy con usted, iglesia del Señor, sea joven, adulto, niño. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, así como Pedro tuvo su segunda oportunidad, claro, Pedro tuvo que arrepentirse, Pedro tuvo que llorar amargamente, Pedro tuvo que sentirse mal. Y así, si usted tiene el Espíritu Santo y usted peca, créame que usted, siempre lo hemos dicho, no se sienta mal, siéntase peor. Pero para que ese mal sentir lo lleve a un arrepentimiento verdadero y usted se pueda apartar del pecado. Ahora, iglesia, joven, adulto, niño, si usted ha fallado, usted no tiene que hacerse a un lado. El Señor le ha puesto mi cristianismo, que el Señor a usted le va a dar una segunda oportunidad, porque todo pecado tiene perdón, a excepción de uno que era la blasfemia, pero todo pecado, y luego de eso, tiene perdón de Dios. Amén. Así que si usted ha fallado, imagínese la escena de Pedro, imagínese allá a Pedro viendo al Señor cara a cara, y el Señor simplemente le dice: Pedro, ¿me amas? Luego de haberlo negado, Jesús no llega y le dice: Pedro, ¿por qué me fallaste? Pedro, ¿por qué me negaste? No, Jesús llega con su misericordia, que solamente Él tiene, con ese amor, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, me imagino con la voz quebrantada, dice: Señor, te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y Jesús le dice las tres veces que Pedro lo negó, Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. No solamente lo restauró, sino que le dio mandamiento. Igual lo que hace aquí en Hechos. Juan decía, la segunda oportunidad hizo que Pedro, luego de que Jesús se fuera lleno del Espíritu Santo, diera un sermón, se convirtieran 3,000 personas, luego se convirtieran 5,000, y no solo eso, solamente con la sombra de Pedro se convertían muchos, se sanaban muchos enfermos. Claro que sí, y lo más importante de esto es que vemos que Pedro se arrepintió y cambió su forma de ser, cambió su forma de pensar aún más, y entonces se encaminó y se dirigió a lo que Dios tenía para su vida, al propósito de Dios, al llamado del Espíritu Santo, y él permaneció, él tuvo esa perseverancia para estar en el aposento alto junto con los otros apóstoles, junto con tantas personas que habían estado con Jesús y escuchado a Jesús, y entonces querían
guardar ese regalo que Jesús les había dejado, esa enseñanza, esas buenas nuevas de salvación, de perdón de pecados. Y entonces el poder del Espíritu Santo era el que actuaba en él y en todos los apóstoles, ¿verdad? Entonces ese mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que estuvo con ellos, que los llenó y que les daba ese poder, entonces es el mismo Espíritu Santo que está hoy y que vive hoy. Y dice la palabra que cada persona que viene a Cristo y lo acepta y acepta el propósito de Dios en su vida y se arrepiente de sus pecados, tiene ese Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros, creo yo, conforme a la palabra, estamos llamados por Jesucristo nuestro Señor a llevar las buenas nuevas, a compartir el Evangelio y a servirle a Él de tantas formas posibles, viendo también en estos tiempos, ¿verdad?, la necesidad que hay en nuestro país y en cada país en el mundo de las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Y no solamente las buenas nuevas por hablar o por llevar una palabra que hemos aprendido a través de un texto, sino una palabra como la predicaban los apóstoles, ¿verdad? Una palabra con denuedo, con autoridad, con poder, y esto a través de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces podremos ver más enfermos sanados, más paralíticos que se levantan, más endemoniados que son libres de su esclavitud por espíritus inmundos. Y entonces podremos ver un impacto y un avivamiento de parte de Dios en nuestras comunidades y en nuestras naciones, ¿verdad? Que sería una grandísima bendición para todos. Sí, igual para ir cerrando, bueno, nada más decirle a los hermanos y las hermanas que nos escuchan: adelante en Cristo, levántese, usted es un hijo de Dios, arrepiéntese de su pecado, sea lo que sea que usted falló, arrepiéntese y apártese de ese pecado. Si la gracia y la misericordia abundaran en las iglesias, seríamos muchos más. Lo que pasa es que cuando una persona cae, lo que hacemos es señalarlo. Y sé que muchos cristianos ahorita deben de estar diciendo: sí, pero es que es esa gente que vuelve a caer otra vez y otra vez. Usted no se preocupe, usted no juzgue, usted preocúpese por usted. Si alguien cae, si algún hermano cae, démosle la mano, levantémoslo, afirmémoslo, que se aparte de su pecado. Y cuántas veces Pedro no se equivocó, cuántas veces Pedro, incluso cuando saca la espada y le corta la oreja a un soldado, y Jesús simplemente con misericordia llega y exhorta a Pedro y luego sana al soldado. Entonces, hermano, usted que está en la iglesia, levántese, afírmese, no deje que nadie lo juzgue, la gracia de Dios está en su vida. Por supuesto, arrepiéntase de su pecado, apártese de su pecado y siga adelante, porque el premio que usted tiene por delante es mucho más grande que lo que usted está viendo aquí en la tierra, la vida eterna, la salvación. Claro que sí. Entonces con esto nos vamos despidiendo. Un saludo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Esperamos sus saludos, sus comentarios, ¿verdad?, sus sugerencias para el programa, y estamos para servirles, que el Señor los acompañe cada día. Amén. Adelante en Cristo, hermano. Hay un sonido que viene del trono de la gracia. Que está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado.
este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Vamos, exáltale, exáltale. Aleluya, aleluya. Alguien dice amén en esta noche. Hay un sonido que se va a levantar fuerte en México. Es el sonido de los jóvenes, como una fuerza para exaltar al Padre como nunca antes. ¿Dónde están esos jóvenes que levanten la mano? ¿Dónde están esos jóvenes? Y que se despierten los valientes, que se despierten los adoradores. México ha sido de inspiración para muchas naciones. Por eso estamos aquí hoy, Miel San Marcos, porque Dios ha usado a hombres como Marco Barrientos, a muchos mexicanos que hoy están poniendo en alto el nombre de Cristo, pero viene una generación nueva. Ahí está esa generación nueva. Es un nuevo tiempo para México. Tus hijos se van a levantar como autoridad. Esta generación le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Allá arriba, ¿están listos? Que me digan amén los de allá arriba. Que me digan amén los que están en medio. Amén los que están aquí abajo. Levantando las manos. 1, 2. Al contar a 7, tú gritas con toda la fuerza. 3, 4. Porque se está despertando una generación apasionada por Cristo, que hará la voluntad del Padre aquí en México, aquí en la tierra, como en el cielo. 5. Estamos cubiertos bajo la mano poderosa del Eterno. 6. Nadie te podrá hacer frente, nadie te destruirá. Estás del lado